La semana pasada, el tema de los medicamentos en ACE tomó estado parlamentario. El presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado fue al Palacio de las Leyes a debatir justamente con los legisladores en la Comisión de Salud. Desde la coalición de gobierno, la diputada Nivia Reich dijo en este programa que lo que se estaba creando era un relato. En tanto, la diputada del Frente Amplio, Echeverri, volvió a sostener que hay faltante de medicamentos y se basó en un documento que confeccionó el senador Charles Carrera y el médico Federico Preve. ¿Hay faltante de medicamentos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la realidad de ACE hoy, más allá de este asunto puntual? ¿Cómo ven hoy el paso de la pandemia y la tensión que generó eso dentro de los servicios de la empresa estatal? Lo conversamos en la entrevista central con el doctor Leonardo Cipriani, presidente de ACE. Cipriani, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Por favor, es un placer. Buenos días para todos y buenos días para toda la audiencia. El agradecido somos nosotros, porque siempre está bueno aclararle a la población y sobre todo a los usuarios de ACE cuál es la verdadera situación de la institución. Cipriani, en primer lugar, justamente comencemos por eso que usted plantea, me parece muy relevante. Cuando hablamos de ACE hoy, ¿qué es ACE? Es la mutualista del Estado, pero tiene justamente un despliegue territorial en todo el país. ¿Cómo define hoy a ACE? Bueno, ACE, en primer lugar, es una institución que es grande y compleja y es una hermosa institución. No es esa figura del monstruo que a veces se le quiere hacer crear, ¿verdad? Que inclusive en el Parlamento algún legislador de la oposición, lo llegó a referir como que hacer un monstruo. No, es una institución grande, compleja, hermosa y que somos el prestador de asistencia estatal. Somos, está mal llamado decir mutualista, pero somos el prestador de atención, para que la gente sí lo entienda, como la mutualista estatal, que atendemos a 1.470.000 personas, que llegamos a 1.500.000 porque atendemos también en el interior del país sanidad policial, a la familia y a la sanidad militar, y estamos distribuidos en 900 puntos de atención en todo el territorio nacional, a lo largo y a lo ancho. Mira, hay pueblitos como por ejemplo que hemos estado allí hace poco, Pueblo Fernández, La Ursa, de 130 habitantes, 200 y pico de habitantes, y que ACE está presente como prestador. Y que atendemos a todo el que necesita atención de salud dentro del territorio nacional. Eso es ACE hoy. Y lo que estamos haciendo con ACE es nuestro objetivo. En primer lugar, todos los que estamos en estos cargos como que ocupamos nosotros siempre estamos de paso, ¿no? Siempre después va a venir otro. Pero nosotros tenemos la misión de dejar la institución mejor de lo que la encontramos y equiparar la atención de salud al igual que en el medio privado. Porque no puede haber diferencia en salud para quien puede pagar la salud y quien no la puede pagar. No estamos hablando de quién es rico y quién no, sino que quién puede pagar la salud y quién no. Y el gobierno tiene todo el Estado, en realidad, todo, que somos todos los uruguayos, todo para que la atención se haga con excelencia, como que es el objetivo de lo que queremos llegar, ¿no? Cipriani, usted recién decía que el objetivo es dejar la institución mejor de lo que la encontraron. ¿Cómo la encontraron ACE cuando iniciaron esta administración? Bueno, nosotros nos encontramos con una institución muy centralizada en Montevideo, ¿verdad? Con poco desarrollo de lo que es la atención en segundo y tercer nivel. Quiere decir que es cuando la atención, por ejemplo, requiere más bloque quirúrgico, más CTI, ¿verdad? Más cosas especializadas. Muy poco desarrollado en el interior, sino que todo había que trasladar a Montevideo. Un ejemplo con eso se pudo ver con los centros, por ejemplo, de CTI, con la terapia intensiva. En Uruguay solo tenía CTI antes que nosotros ingresáramos en 7 departamentos, ¿verdad? Nosotros ahora estamos agregando CTI en el resto de los lugares. Por ejemplo, hicimos CTI ahora en Cerro Largo, estamos haciendo el de Cerro Largo, el de Rocha, ya tenemos hecho el de 33, estamos haciendo el CTI en Artigas, duplicamos el CTI de Rivera, duplicamos el CTI de Paysandú, estamos haciendo el CTI nuevo en Soriano, que no había, ya tenemos el CTI de Colonia funcionando, el de Canelones, que no existía. El hospital de Tacuarembó, que siempre fue un ejemplo de lo que tiene que ser ACE en el interior, nosotros triplicamos las funciones de ese hospital, triplicamos el CTI, pusimos a funcionar el angiógrafo que no funcionaba,
y ahora ya logramos que está funcionando el IMAE cardiológico, que la gente se puede hacer el cateterismo en el norte. Estamos instalando el centro de radioterapia con equipos nuevos en esa zona, que estaba puesto en una caja. Cuando ingresamos estaba comprado, pero puesto en una caja. Estamos poniendo en funcionamiento ese hospital y estamos desarrollando como también los bloques quirúrgicos que están realizando muchos más procedimientos en el interior. Te cuento, por ejemplo, un paciente que se quebraba en Melo tenía que ser trasladado hacia Montevideo o ir al medio privado a operarse. Y ahora el hospital de Melo está operando todas las cirugías traumatológicas, el hospital de Rocha está haciendo todos los procedimientos vasculares también. Estamos descentralizando la institución. Era una institución muy poco descentralizada. Sí, con un primer nivel de atención fuerte, que lo estamos manteniendo y tratándolo de mejorar, sobre todo en aspectos edilicios. La institución tenía estructuras edilicias muy pobres, ¿verdad? Digo, policlínicas que se nos llovían, policlínicas que se van a reír, que estaban sin agua y sin luz. La policlínica de Amarillo en Rivera no tenía agua ni luz. Un vecino, los Rodríguez, nos prestaban el agua y había que trabajar en horarios del día porque no había luz. La UBA 6 de Salto, una policlínica que ahora se hizo totalmente a nuevo, ¿verdad? En el cual uno puede ver imágenes de fotografías previas y era todo lleno de hongo, humedades, techos caídos. Digo, estamos mejorando en ese aspecto todo lo que es la institución para mantener ese primer nivel y desarrollándolo en el tercero y segundo nivel. Y logrando la atención domiciliaria que no se daba, ¿no? Que no se daba. Estamos eso también extendiéndolo. ¿Cuántos CTI habría cuando usted ingresó a ACE? ¿Cuántos hay ahora? ¿Y cuántos pretende dejar al final de esta gestión? Nosotros, cuando ingresamos en ACE, había 109 camas de CTI, entre 109 y 112 eran las camas que habían de CTI. Nosotros en la pandemia las llevamos a 260 para poder abastecer, y hoy en día vamos a dejar la institución con 209 camas, o sea que duplicamos el CTI que nosotros teníamos. Y lo duplicamos en el interior. Otra cosa que hicimos fue toda la parte de imagenología de la institución. Digo, el Hospital Español, por ejemplo, tenía un tomógrafo que era de los primeros que había en el Uruguay, que estaba en desuso. Pasaba lo mismo con el tomógrafo de Artigas. Pusimos todos tomógrafos nuevos, los de última generación, agregamos tomógrafo en lo que es la parte en Maldonado, que no existía y es un hospital con muchísimo trabajo, y como también se puso a funcionar, que no estaba funcionando, el resonador del Maciel, ¿verdad? Como también el equipo del angiógrafo de Maciel, ¿se acuerdan que tanto tema tuvo? Digo, y el otro concepto que estamos trabajando en ACE es el unirla. Es que ACE es una sola. Te explico esto, lo que pasaba, y capaz que la gente lo percibía, el usuario, y ojo, y todavía lo puede percibir, porque esto es un tema de mucho trabajo que nos cuesta, sobre todo con cambio de cabeza de los que estamos en la institución. ACE es una sola. Es una institución única en todo el país. No son hospitales separados. No es el Hospital Maciel en Montevideo, separado del Pasteur, separado del de Rivera, separado del... Ese concepto antes, cuando se trasladaba un paciente de un lado al otro, y a mí me pasó muchas veces como médico, cuando yo antiguamente trabajaba en ACE, en puertas de urgencia, cuando uno tenía que derivar un paciente, que era como pedir por favor al otro hospital que lo recibiera. ACE es una sola. Y todos los pacientes de ACE se pueden atender en todos los puntos, y tiene que ser así. Y a la vez, los hospitales apoyarse uno al otro. Ejemplo, falta un determinado insumo en un hospital, y antiguamente un hospital no prestaba al otro. Ahora es normal que un hospital se traslade una cosa hacia la otra. Y después coordinar. Y te voy a dar un ejemplo. Un paciente de Rivera se venía a hacer una tomografía o una resonancia a un prestador privado de Canelones, cuando en realidad tenía el hospital de Tacuarembó a menos de 100 kilómetros para poderse hacer el mismo estudio. Entramos a coordinar con reuniones con nuestros directores, con todas las partes de la gerencia, y eso, aunque a ustedes les parezca que es algo fácil, la verdad es bastante complicado por la cabeza de los que estamos trabajando entre la institución, de ir uniéndola, de formar ese espíritu de cuerpo de una única institución, ¿no? Claro. Y tengo un ejemplo que te lo puedo dar y que todavía no lo solucioné, pero estoy en vías. Sale un paciente, vamos a volver a Rivera, sale un paciente de Rivera en una ambulancia para Montevideo, ¿no? Y de repente, y esa ambulancia va con el paciente.
y después vuelve para Rivera. De repente el hospital de Tacuarembó o el de Durazno tienen que ir a buscar un paciente a Montevideo y sacan de esos hospitales una ambulancia que sale vacía y vuelve llena, cuando en realidad la de Rivera podría ir y traer al paciente y dejárselo en el hospital. Ajá. Ese tipo de coordinaciones, que no está siendo nada fácil, pero que las vamos a lograr, es lo que tenemos que terminar de pulir para que la institución se beneficie. Claro, pero volviendo al tema de los CTI, hay 7 hoy, ¿no? ¿En cuánto se aspira a dejarlo al final de esta administración? ¿En cuántos departamentos? ¿Los centros de terapia intensiva? Sí. Mirá, la región este de Salto, la región este de ACE, que es Cerro Largo, Rocha y 33, ya le estamos instalando ahora los CTI, y ahí ya nos queda y Maldonado y La Valleja ya tenía. En el norte aumentamos un 70% el CTI del hospital de Rivera. Triplicamos lo que fue Tacuarembó. Florida lo duplicamos. Estoy bajando por la ruta. Florida lo duplicamos. Sí. A nivel de Artigas estamos creando el CTI en Artigas que no había. Duplicamos Salto, duplicamos Paysandú, porque se necesitaba. Estamos agregando en Soriano, que no había CTI, estamos agregando el CTI en Soriano, y ahí también estamos instalando un tomógrafo. Y instalamos también el CTI en Colonia, que no existía. Instalamos el CTI en Canelones, que no existía, ¿verdad? O sea que nosotros, es como te digo, habían 7 CTI, y estamos agregando entre 7 y 8 centros de terapia intensiva nuevos. O sea, estamos más que duplicando, y con este sentido de descentralización, ¿no? Claro. Pues la pregunta apuntaba, Cipriani, a una cuestión de territorialidad que tiene ACE. Pongo un ejemplo, no me estoy refiriendo necesariamente a esas 2 ciudades, pero para poner un ejemplo, que los recursos de ACE son finitos, y un CTI en Mercedes, que está a media hora de Fray Bentos, capaz que, bueno, no se puede no colocar allí sabiendo que hay uno a 30 minutos, digamos. Ese es otro debate interno que debe tener la propia ACE, ¿no? Exacto, y eso, por ejemplo, por eso en Fray Bentos no estamos haciendo el CTI. ¿Por qué? Porque en Soriano, que estamos, como vos bien decís, estás a menos de media hora, en ambulancias mucho menos, estamos enseguida, por eso no se está instalando el CTI, porque siempre uno tiene que tener una cabeza de distribución, claro. Cosa que esa plata yo la uso para otro lugar. Nosotros con el CTI de Soriano estamos cubriendo muy bien ya lo que es el CTI vamos a cubrir a los pacientes de Fray Bentos, ¿verdad? De hecho, nosotros hace poco llevamos nuevas ambulancias para toda la parte de Fray Bentos. Bueno, hoy en día Fray Bentos tiene su tomógrafo que también le atiende a Mercedes, aunque ahora tuvimos una donación, por eso es que lo estamos colocando, una donación de la Fundación Tiempos del Cerebro para instalar el tomógrafo en el hospital de Mercedes, pero si no tampoco hubiera justificado, ¿no? Otro tema importante que hicimos en la descentralización es la descentralización del hospital de ojos. El hospital de ojos solo operaba en Montevideo, y el paciente, por ejemplo, de Artigas tenía que venir a Montevideo para operarse su catarata. Venía primero al control, venía primero a ver al oftalmólogo, después venía a operarse, y después tenía que venir 1 o 2 veces para controlarse. O sea que tenía que venir 3, 4 veces. Y pensá esta dificultad. El paciente de Artigas llegaba a la terminal de Tres Cruces, y de Tres Cruces, ¿vos cómo te vas hasta el Hospital San Bois? En un taxi, cuando la gente veía lo que te cobraba el taxi. Claro. Esto que te digo son todas cosas reales que nos pasaban hablando con los pacientes. Veían lo que cobraba el taxi, se subían de vuelta al ómnibus y se iban, y no se operaban. Nosotros hicimos una sede norte en el hospital de Artigas, del hospital de Ojo, que mirá que lleva operado más de 200 y pico pacientes, o 300, ya no sé los que lleva operado. Hicimos una sede en el hospital de Mercedes, una sede oeste, que también ya pasó los 200 y pico de cirugía. Hicimos una sede centro en Durazno, y tenemos que hacer algo para el este, que lo más probable que vaya a ser, estamos trabajándolo, pero estamos pensando en el hospital de 33 poder instalar un centro oftalmológico con estas características. Eso logra que la gente se opere más cerca, ¿verdad? Y sí, estamos haciendo convenios con las intendencias para que las intendencias trasladen a los pacientes. O sea que pues, de esa manera nosotros poder aumentar los servicios en el interior, ¿no? Bien, Cipriani, yendo a un tema que fue centro del debate también en las últimas semanas, la pregunta bien concreta, ¿faltan o no faltan medicamentos en ACE? Los medicamentos que nos faltan en ACE
son los mismos que le faltan al sector privado en el lugar. Nosotros aumentamos, a mí me gusta todo demostrarlo con números, ¿no? Yo creo que esa es la manera más transparente, y esto que te digo, ustedes, la gente, los legisladores pueden entrar hoy en día al CIF, que el CIF es el sistema informático financiero que tiene el Estado, y poder dar. Nosotros aumentamos un 50% las compras en medicamentos, la plata para las compras de medicamentos, un 50%. De 2.900 millones de pesos, miren la cifra de pesos uruguayos, 2.900 millones, pasamos a 4.500 millones de pesos, ¿ah? para poder comprar todo. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia existió un déficit de medicamentos que fue mundial. Esto que yo a ustedes les estoy diciendo, yo al Parlamento llevé inclusive informes de prensa de lo que es la agencia EFE, que muestra cómo en toda Latinoamérica, en todas las Américas, perdón, hay faltante existió problema de abastecimiento de medicamentos, porque un problema de abastecimiento por parte de las industrias, ¿no? Y, ejemplo, en España, el diario El País de España te muestra, la ministra de Colombia, por ejemplo, hace un estudio muy pormenorizado, y los medicamentos que uno ve que faltaron en plaza, que en el mundo fueron los que faltaron acá. Aspirina, si te lo digo por nombre comercial, en la propia Alemania llegó a faltar aspirina, que es el lugar donde es su origen. Hubo faltante mundial. La amoxicilina, que con lo que se hace, y con el ácido conclavulánico, el amoxidal plus dúo ese que se toma, ahí te dice un nombre comercial, pero así la gente lo entiende. Sí, perfecto, esto faltó a nivel mundial. El salbutamol, el inhalador, faltó a nivel mundial. En todo, la dipirona, que es con lo que la gente se hace la novenina. ¿Qué pasó? Esos fueron efectos que se lo atribuyen a la pandemia, a los temas de distribución de los fármacos, porque las materias primas vienen todas importadas, que de un mismo lado. Y en Uruguay todavía se agravó con el incendio del laboratorio, que fue Fármaco Uruguayo, que por suerte ahora ya está funcionando bien. De hecho, o sea que tuvimos, y les digo más, los que denunciamos eso a la gente, fuimos nosotros, la propia ACE, diciendo, está esta lista de 97 medicamentos que no hay en plaza. ¿Se acuerdan que lo hicimos en abril del año pasado? Fuimos nosotros mismos desde ACE. Y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, trabajamos con la Asociación de Laboratorios Nacionales para ir buscando siempre sustitutos y se pudo solucionar todo. Ningún uruguayo perdió la vida o ningún uruguayo se le complicó por no tener fármaco, porque siempre se buscaban una solución unos con otros. Nosotros hoy en ACE es lo que le digo, estamos comprando con un mecanismo distinto, que ahora estamos armando licitaciones nuevas, porque se compraba muy mal, esto lo digo con mucho respeto, esto eran licitaciones muy viejas con las que ACE compraba, o sea que pagaba artículos muy caros, ¿verdad? Porque el medicamento va bajando, como todo, cuando va saliendo algo nuevo va bajando. Después el precio, bueno, ya se seguía pagando los mismos precios del 2017, que para que se hagan una idea, llegábamos a pagar algunos artículos 3 veces más caro de lo que pagaba el sector privado, por estar preso de esa licitación. Ahora cambiamos todo eso, estamos comprando distinto, estamos comprando mucho más, estamos comprando de una manera que mediante de gestión y bien ordenado, y si hay un paciente que hoy le falta algo que nace, es porque está faltando en el sistema. Le va a faltar al que tiene a nivel inclusive también va a pasar lo mismo a nivel de la mutualista. Este es un relato que se viene generando ya desde hace tiempo, ya parece una discusión en el, como se dice vulgarmente, una discusión de sordos, parece ya, ¿verdad? Porque yo me río porque siempre que vamos al Parlamento por este tema, la oposición termina diciendo, con mucho respeto lo digo, ¿no? Porque son muy buenos legisladores todos, pero terminan diciendo no nos contemplan, no esto y lo otro. Se basan en datos que no son reales, en datos que no tienen un sustento científico. Por ejemplo, ahora, en esta última vez que fuimos al Parlamento, se basaron en un estudio que se hizo de 32 fármacos. Para que se hagan una idea, ACE maneja 970 fármacos, y eso fue que se fijaron en 32. ¿Tá? Esos 32, ¿qué dice? Que se compró menos, no dice que no hay, que no había, dice se compró menos en el año 2020 y en el 21, en comparación al 18 con el 19. Te digo el primer error, que es enorme. Uno cuando compara estadísticamente, quiere hacer una comparación, tiene que comparar 2 años, un año que sea normal con otro. ¿Qué pasó? En el año 18 y en el año 19 fueron años normales en la atención de salud.
no había una pandemia. En el año 20 existió una pandemia, y en el 21 también, que esa pandemia, ustedes se acuerdan, que no podíamos tener consultas. Las consultas se suspendieron, ¿se acuerdan? Sí. Que era solo a nivel de urgencia o emergencia, o la gente era vía más bien telefónica. Al no haber consultas, se compra menos medicamentos. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cómo consume un medicamento? Cuando va al médico, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no había el medicamento. Ese es el primer error. Se comparó con la pandemia la compra. Y el segundo, solo se pedía de un fármaco, por ejemplo. Después hubo unas declaraciones que hicieron, que lo hizo creo que el doctor Preve, en el cual dice que, o no sé, que salió por ahí, no en base a este pedido de informe, como que se bajó la atención en la atención cardiovascular, en la prevención del colesterol. Eso está errado. En primer lugar, sí pudo haberse menos pacientes atendidos. ¿Por qué? Porque no fueron al médico a hacerse el estudio de colesterol, por eso hay menos pacientes atendidos. ¿Está? Y en ese año, ¿no? Y lo segundo, nosotros compramos otro fármaco que es más nuevo, ¿verdad? Que los médicos lo pedían, que no te puedo decir que actúe mejor o peor, pero hay médicos que lo prefieren más, que es la rosuvastatina. O sea que cuando uno, por ejemplo, compara para el colesterol, que ellos solo pedían atorvastatina, hay que sumarle el otro fármaco que nosotros le agregamos, que es la rosuvastatina. Dicen que se trató menos la presión arterial, la hipertensión. Antes había un fármaco solo, nosotros tenemos 6 grupos de fármacos que atienden la hipertensión arterial. Hay que sumar los 6, no el más viejo, el primero, que piden, que es el enalapril, que bajó de enalapril. Nunca nos quedamos sin enalapril. Además, el enalapril, aparte de que se compre, lo produce el Dorrego, lo produce el laboratorio que tiene ACE. Digo, nunca faltó enalapril en ninguna policlínica. O sea que ya uno ve cómo se empieza a generar ese relato, que a nosotros esto nos interesa mucho aclararlo, porque así la gente no queda nerviosa. Porque yo siempre pienso en el paciente de ACE, que el que es padre, por ejemplo, y tiene un hijo, que ese hijo tiene presión arterial. Y uno puede decir, mi hijo no puede tener el remedio de la presión porque no, eso es mentira, se lo tiene. Pero para ir por partes, tranquila la población en ese aspecto. Usted nos decía que los medicamentos que faltaban en ACE faltaban en el sector privado, pero a la vez luego se fue en un camino para solucionar ese faltante en base a sustitutos. Hoy el escenario es que todos los medicamentos que son recetados por los médicos de ACE están en existencia en las farmacias, y si no es ese, ¿hay un sustituto para ese? Exactamente. Te puede pasar en la farmacia lo siguiente. Te puede pasar, mira, hace unos días pasó, esta semana, pasó con el diclofenac en pomada, ¿verdad? La pomada de diclofenac. Que en el hospital, en el INOT, justamente en el INOT, no había entregado al laboratorio la compra que había hecho. El laboratorio se demoró en entregarla. Y a los pacientes le tuvieron que decir, bueno, venga después. La crema de diclofenac, que no le complica la vida a nadie, está bien que el paciente la tiene que usar, pero por ejemplo, ahí pasa que eso pasa también en el sector privado. A veces uno va y le dicen, mire, este medicamento viene mañana o viene dentro de 3 días. Eso pasa por un tema con los laboratorios, que lo estamos trabajando con los laboratorios. Bien. Nosotros, ahora yo tuve una reunión el martes de esta semana, tenemos una reunión muy seguida con la Asociación de Laboratorios Nacionales, que son muy productivas a la vez para las dos partes, y uno de los temas que tratamos fueron esto, y ellos quedaron con la agenda de eso, ¿no? Para poder acelerarnos los procesos de entrega. Que ellos a la vez daban la explicación porque también a un laboratorio le pasa. Es como en cualquier comercio, a veces le demoran las entregas, o cuando ellos producen tienen que esperar, ¿verdad? Tienen que esperar. Porque lo que pasó también, que eso uno tiene que entender a la industria, al incendiarse uno de los laboratorios, como fue Fármaco Uruguayo, que es el laboratorio que más producía a nivel del Uruguay, eran como 2 millones de unidades por mes que producían, para que se hagan una idea. Ese laboratorio, al incendiarse, los demás laboratorios tuvieron que salir a hacer cosas, y eso baja la producción de los artículos que ellos tienen, ¿me entienden? Porque para poder aprovechar las máquinas, por ejemplo, si antes hacían tantos días trabajando para hacer una determinada línea, ahora había que agregar otro producto. Y eso a veces hace que hay que entregar menos cantidades de la gente que va comprando para irlos distribuyendo. Pero ellos entregan igual, van entregando. Y a veces se ha generado un poco esa demora. A nosotros se nos agregó ese problema, que por suerte eso ya está solucionado, ¿verdad? Ya está solucionado. Nosotros cuando entramos en ACE hicimos stock de medicamentos que antes no había.
¿verdad? Antes había un stock solo para 15 días de atención. Nosotros tenemos stock en muchos lugares para 2 meses. De hecho, ustedes lo pueden ver en Montevideo, por ejemplo, que no hay faltante de medicamento a nivel de las policlínicas. Y esto que te digo te lo confirmo cuando la propia Intendencia de Montevideo, por ejemplo, sale a decir que en sus policlínicas no hay faltante. ¿Por qué no hay faltante? Porque las policlínicas de Montevideo es ACE quien le da la medicación. Ajá. Porque las policlínicas nosotros le damos todo. Cuando ellos piden un estudio, un Papa Nicolau o recetan un remedio, el que te lo entrega es de ACE, ¿no? Y el fármaco, el remedio que están también es de ACE, lo pone ACE. Y ellos mismos te reconocen que no tienen déficit. Ajá. Y te digo otra cosa, cuando hubo faltante, por ejemplo, de suero, porque este laboratorio que se incendió era el que más producía suero en el Uruguay, fue ACE el que le prestaba al sector privado. Cuando faltó el furosemide, y que en ese estudio ahí dicen que compramos menos furosemide, está en ese estudio que salió en el pedido de informe, el furosemide fue ACE que se lo prestó al sector privado cuando el Uruguay quedó sin furosemide, porque ACE tenía en stock. Y tampoco quedamos sin stock para nuestros pacientes. Pasó lo mismo con los anestésicos. ACE tenía reserva de anestésicos. ¿Por qué? Porque hicimos previsión, ¿verdad? Nosotros, previa a que todo esto pasara, porque es una modalidad que tenemos de gestión. ¿Por qué nosotros hicimos stock? No fue que pensamos de antemano que iba a poder pasar algo de esto. Hicimos stock porque como en ACE los laboratorios nos demoran en entregar, ¿qué dijimos? Para no tener ese vaivén, ¿verdad? Vamos a ir estoqueando. Y por eso fue que permitimos muchas cosas. El sulfato de magnesio que faltó, y que es un fundamental, por ejemplo, para cirugías cardíacas, fue ACE que lo prestó al sector privado también. Hay mucho... es obvio que siempre nos va a faltar algo, ¿verdad? Pero yo quiero en esto transmitir, como te digo, la tranquilidad nosotros a los pacientes que en ACE tienen cómo poder resolver todos los problemas de salud que se tienen, ¿no? Cipriani, por ejemplo, acá un oyente nos dice que en el Pasteur hace 1 mes y medio que no disponen de la crema Dermo AD. Claro, la Dermo AD es una crema justamente lo que le entra a pasar al sistema entero, por lo que mismo yo te decía, como se sobrecargan las producciones en los laboratorios para hacer otros fármacos más esenciales, estos demoran en entregar los propios laboratorios. La crema Dermo AD es una crema que es para la piel seca, por ejemplo. ¿Verdad? Tenemos que pensar nosotros y de repente el laboratorio tiene que producir algún remedio para, por ejemplo, para la hipertensión arterial, o tienen que producir otra cadena de producción que son fármacos más importantes. O sea que priorizan. Y eso que dice ese usuario, eso pasó en el mundo, que es lo que yo les digo, que entren en Google nomás y lo pueden ver, cómo la falta de lo que pasó post pandemia, ¿verdad? Que la alteración que hubo a nivel de las industrias pasó eso. Como por ejemplo, algún paciente no te puede poner del diclofenac gel, que fue el ejemplo que te di. Claro. Pero por ejemplo, no está faltando ningún remedio para hacerse una quimioterapia, ¿verdad? No está faltando ningún remedio que si uno no lo toma, por ejemplo, me sube la diabetes o me sube la hipertensión, ¿verdad? O sea que eso es lo que la gente tiene que comprender. A veces una crema puede faltar, pero no es porque no se compre. Bien. Es porque los laboratorios nos entregan en demorar. Bien, Cipriani, de mi parte, por lo menos para cerrar el episodio o el tema de los medicamentos, usted hablaba recién que en el presupuesto de ACE se dispuso de un aumento del 50% para justamente la compra de medicamentos, pero ese presupuesto es en pesos. ¿Cómo incide eso cuando muchos medicamentos se compran en pesos pero en realidad valen en dólares y hay que ajustarlos en eso? ¿Cómo es el volumen de compra en relación a ese presupuesto? No, nosotros nos manejamos siempre con licitaciones con precios fijos, en el cual se reajustan por paramétrica, ¿verdad? Nosotros ahora, por ejemplo, ya está pautado que tal fármaco vale tantos pesos uruguayos, y una vez por año eso se reajusta por el dólar y por IPC. Nosotros eso, cuando uno ve igual estos reajustes, sumando estos reajustes, siempre lo que tenemos es un aumento enorme de lo que fue la inversión. Vos pensás que es de 2.900 millones a 4.500 millones. Ajá. Lo cual se denota en insumos, se denota en cajitas. Mira, si la gente entra a la página de la Asociación de Laboratorios Nacionales, que no tiene nada que ver con ACE, van a ver como en el año 2021 y 2022 las compras estatales en medicamentos, que el 95% de eso lo compra ACE, batieron récord a nivel de todo el resto de los años. En unidades, en volúmenes, en compras.
Bien. Ahí la gente puede entrar claro y ve clarísimo esa gráfica de cómo lo que estamos diciendo va en la verdad, va en lo correcto, ¿no? Bien, cerramos el tema de los medicamentos. Cipriani, le quiero hacer dos preguntas más antes de pasar a una noticia positiva que preguntarle a Roxana, que ocurrió la semana pasada. Pero en particular, cuando funcionó la investigadora sobre ACE en la legislatura anterior, uno de los temas que estuvo sobre la mesa era el tema de los traslados. Yo le quiero sumar al concepto, a la pregunta de cómo está hoy el tema de los traslados dentro de ACE, en esa red que usted manejaba con respecto a cada uno de los eslabones de la cadena de ACE en todo el país, también la compra de servicio a privados, que también fue objeto de investigación en aquella investigadora, cuando justamente había, mucho dinero invertido en esa materia, cuando no gastado. ¿Cómo se manejan hoy estos dos parámetros dentro de ACE? Bueno, esos parámetros se manejan así, y está buena tu pregunta, porque hoy salió un comunicado justamente de prensa que habla de lo que ha gastado ACE y cómo, ¿no? Nosotros, uno de los servicios que tuvimos que potenciar en primer lugar fue por la pandemia, fue el servicio de SAME 105. SAME 105 son las ambulancias especializadas de ACE, que cuando ingresamos estaban ubicadas solo en Montevideo, ¿tá? Alguna creo que estaba en Ciudad de la Costa, había una base también, después no había más. Y en Las Piedras había, pero solo para hacer traslados del hospital y no funcionaban, ¿tá? El servicio SAME, que la gente llama al 105 y le va a la ambulancia especializada de ACE al domicilio, para que te hagas una idea, cuando ingresamos habían 19 ambulancias, ¿tá? Y de esas 19 trabajaban 7, 8, ¿tá? 7, 8. Nosotros hoy tenemos 40 ambulancias trabajando. Y los traslados y la producción de ACE aumentó por 6. ¿tá? Nosotros en la época ahora aumentó por 6. Y lo que hicimos con SAME fue extenderla. Por ejemplo, ahora ya tiene Montevideo, la extendimos a Canelones, que no había. Pusimos en Canelones, pusimos la base de Las Piedras, que tiene móvil de adulto y pediátrico, una base en Canelones, una base en Santa Lucía, una base en San Bautista, que esa zona no tenía, en Míguez, que cubre Míguez y Montes, que no había ambulancia en esa zona, ¿tá? Pero no había ni privada ni pública, no había nada. Ahí pusimos ese servicio, pusimos en Parque del Plata, pusimos en Ciudad de la Costa, pusimos en Rivera. ¿Se acuerdan el caso de la niña en Rivera? Uh-huh. Que con el tema del avión era y que no había ni público ni privado ambulancia pediátrica. Bueno, pusimos en Rivera una móvil de pediátrica y una móvil de adultos. Y pusimos en la ciudad Juan Lacase, que tampoco teníamos pila de problemas. Así que la empezamos a extender y ahora vamos a seguirla extendiendo. Vamos a irnos hacia Colonia, vamos a completar otros lugares para terminar, viene la base de Sauce, para terminar Canelones, y queremos irnos también un poco hacia el este ahora, para ir ampliando toda la red. ¿Qué pasa? Durante la pandemia, ACE tenía antiguamente un sistema de contratar móviles externas, porque cuando tenía esas 19 ambulancias, uh-huh, no le daba para abastecer y contrataba móviles externos, que las contrataba alargando un llamado. Por ejemplo, mandaba a las móviles que están en Montevideo, que le pasaban domicilio. Que esas móviles iban en su tiempo, ellos veían sus pacientes primero y después iban a ver los pacientes de ACE. ¿Se acuerdan que habían denuncias del sindicato médico de esto? En la prensa salió mucho, fueron inclusive al Parlamento, que decía de lo que demoraba ACE en llegar con las móviles especializadas. Me acuerdo que la Diaria, por ejemplo, fue muy crítica en ese tema, dio mucho con esto. Inclusive tuvimos la pandemia. Esto en la pandemia se agravó mucho. Inclusive también el sindicato médico expuso hasta situaciones que no se podían cubrir. Ahí viene la dirección de SAME, el doctor José Antonio Rodríguez y todo el equipo de dirección de SAME, debido a que nosotros le pedimos, para que esto funcionara bien, le pedimos a la OPP, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, le pedimos una auditoría, que nos audite a ver cómo estábamos trabajando, ¿tá? Y nosotros obviamente teníamos que aumentar el número de móviles, y ahí se procedió por un tema de recursos y por un tema de velocidad a contratar ambulancias. No a contratar servicios de ambulancias especializadas, ¿no? El servicio de la emergencia, porque ese servicio lo cumple SAME. A contratar los insumos, a contratar la ambulancia, a contratar el personal. Y ahí se hizo un llamado a precio. O sea que no daba tiempo para hacer una licitación. Se hizo un llamado a precio.
Ese llamado a precio se presentó, se pidió y se presentaron empresas, ¿verdad? Inclusive el doctor José Antonio Rodríguez, él me decía que como alguna empresa, como por ejemplo creo que fue SWAT, y no sé si SEM también, SWAT, él le mandaba correos para pedirle precios para ver esto, ¿no? Porque precisábamos tener ese servicio. Ahí se presentó el que mejor ofertó, que fue esta empresa ITHG, que empezó a trabajar muy bien. De hecho ha brindado muy buenos servicios y, como te digo, hoy en día a nosotros aumentamos por un 800% la producción de ACE. ¿Tá? Antes se hacía, mira, era 0,2 traslados por turno, y ahora están haciendo 0,8, digo, están aumentaron un 400%, perdón, los traslados, o sea que 4 veces más, y 800% fue lo que aumentó la institución en la distribución de SAME. Y a la vez, y esto permitió que haya sido este llamado a precios, un mecanismo mucho más económico. Yo creo que está preparando la parte administrativa de ACE todos esos datos, que era una de las cosas que uno se fijaba con los PP. O sea que terminaron siendo, porque si no era de muchísimo dinero invertir para tener vehículos propios, ¿verdad? Por eso sí es así. Y esto, ya están las licitaciones abiertas, porque esto obviamente uno no puede seguir siempre con esta modalidad de compra, más allá que haya sido un llamado a precio. Nosotros del directorio siempre exigimos, ¿verdad?, que todo sea bajo licitación o por convenio, o sea que todo tiene que ser muy transparente y bien publicado, ¿tá? Y están las licitaciones abiertas, están las licitaciones para traslados, para vehículos, para autos, que vieron que ACE está lleno de autos contratados, para ambulancias comunes, o sea, y para ambulancias especializadas. Están las 3 licitaciones, ¿verdad?, que tienen que creo que ya están corriendo, y tendrían que estar ya corriendo las 3 licitaciones, ya deben estar corriendo, y si no me equivoco están cerrando ahora en enero, justo ahora sacaron este tema. Una pregunta para ayudar al oyente en esta dirección, Cipriani. De estas 40 ambulancias que hoy estaban funcionando en ACE y que aumentaron la productividad, como usted decía, ¿las 40 son unidades propias de ACE? ¿Las subarrienda? ¿Cómo es ese tema? Mirá, creo que las que se contratan, no tengo bien en la cabeza, esto se lo tenemos que preguntar al director del SAME, que obviamente están las órdenes para que salga a explicar todo esto, ¿no? O sea que ustedes lo pueden llamar mañana si quieren, y él con mucho gusto los va a atender. Si no me equivoco, son 14 las que se contratan. Ajá. De esas 40 son 14 las que se contratan. Y por ejemplo, y a veces no se contrata solo ambulancias. En Rivera, que no había para hacer los traslados pediátricos, porque se acuerdan que no, ¿por qué no había? Ambulancia pone cualquiera, no estaba el personal para hacerlo. Claro. Ejemplo, a Rivera, la ambulancia pediátrica de Rivera, el móvil pediátrico son contratados por esta empresa, los contrataron y la gente va para allá, por eso el servicio está cubierto en Rivera. Si no, por ejemplo, no tendrías el servicio cubierto en Rivera. Ahí está. Lo que usted comentaba al comienzo de su respuesta anterior es una nota que aparece hoy en el semanario Búsqueda, bajo el título "Para traslados en ambulancias, ACE contrató por más de 500 millones de pesos a empresa de servicios marítimos sin habilitación". ¿Puede explicar brevemente a qué se refiere esta nota hoy publicada en el semanario Búsqueda? No, mira, nosotros, eso que sea servicios marítimos, eso no tengo ni idea, ¿no? A nosotros, cuando se contrató, nosotros en el directorio nunca nos reunimos con ningún proveedor. Eso es un concepto que nosotros tenemos que tener presente, porque para que después no quede, es distinto cuando nos reunimos con la Asociación de Laboratorios Nacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, con un proveedor en específico no. Pero esto, cuando se empezó a contratar y que fue el llamado a precio, concurrió al directorio en pleno con la gente de SAME y dieron eso que sea marítimo, eso no, ahí uno no tiene ni idea esas cosas de la empresa, digo, sí, la empresa eso desconozco HG Proveedores la situación Marítimos. Que la leí, que lo que estaba escrito ahí, yo eso lo desconocía. De hecho, es una empresa que por lo que nos mostraron en el directorio, es una empresa muy bien montada, tiene vehículos nuevos, tiene personal impresionante, y tienen un local muy grande. Digo, me impresionó cuando decían que eran un local de una zapatería, creo que decía ahí, cuando en realidad lo que nos mostraron, yo no fui a verlo, pero lo que nos mostraron fue un local enorme, de esos como de cualquier empresa seria en este aspecto. El servicio, yo lo que te puedo decir, que el servicio es bueno, estamos nosotros satisfechos con el servicio que brindan, está satisfecho el director del SAME, y se puede ver en lo que han sido los traslados que se han ejecutado.
Y si lo vemos desde el punto de vista económico, que eso nosotros tenemos que cuidar los pesos de todo el mundo, si lo vemos desde el punto de vista económico, son mucho más baratos, para que la gente lo entienda claro, este tipo de contrataciones que tener vehículos propios, ¿no? Ajá. No, con esto yo no quiero decir que voy a tercerizar, que vamos a hacer nada de eso, porque no. Porque este servicio apoya al de ACE, porque nosotros tenemos nuestros funcionarios, nuestras ambulancias, y que estamos orgullosos de ello. Pero este servicio le da ese apoyo, y eso hace que con menos plata que la institución invierte para poder cumplir, se puede cumplir bien. Eso, por ejemplo, lo veíamos con la OPP. La OPP justamente nos decía, cuando nosotros fuimos, que después que ellos nos auditaron, mandaron 3 economistas, y veíamos lo que implicaba. Cada ambulancia al Estado, para que vos sepas, las que ves con médico y enfermero, vale 2,5 millones por mes mantenerla. Ajá. ¿Está? Eso porque todo el mundo se cree que es todo barato. Vale 2,5 millones cada ambulancia. Y nosotros, estos servicios que uno tiene que verlo por traslado, eran 6 veces más económicos, ¿verdad? No le quiero errar, pero andaba ahí. ¿Y qué hicimos? Nosotros igual crecimos en ambulancias del Estado, porque crecimos. Todas esas ambulancias que yo te dije de Canelones, por ejemplo, de todos los lugares que te nombré, que es todo Canelones, la de Juan Lacase, esos son todas ambulancias del Estado y con funcionarios del Estado, ¿verdad? Ajá. La gente se asusta con las cifras. Mirá que solo el personal de la gente que nosotros estamos contratando para mantener SAME, tenemos que pedir casi 400 millones de pesos, ¿tá? Para poderlo mantener por año. Digo, esas cifras que uno ve es lo normal. Si yo hiciera ese cálculo con ambulancias nuestras, puedo asegurar que era mucho más de 500 millones, ¿no? Bien, Cipriani, ya para ir cerrando el reportaje queríamos justamente hacerle una consulta sobre una noticia que transcurrió la semana pasada. Precisamente el 12 de enero se llevó adelante una cirugía de transposición uterina en una paciente que era oncológica. Bueno, esto justamente le va a permitir de alguna manera poder ser mamá después de que ella supere su tratamiento oncológico. Esta fue una novedad, obviamente, para ACE, se hizo allí en el INOT. Más allá de, obviamente, esta buena noticia, ¿en qué otras cirugías de estas características, así como novedosas, tiene previsto poder seguir avanzando ACE durante esta administración? Exacto. Estas son las cosas que la institución tiene que ir creciendo en calidad, porque además es el Estado quien puede brindar eso, porque a veces un prestador privado no tiene todo para poderlo brindar por el número de pacientes que atiende, ¿verdad? Estamos también nosotros ahora, por ejemplo, de esto que fue una maravilla, esto que se hizo, estamos, por ejemplo, y ya está el servicio y ya se han operado varios, haciendo las cirugías fetales. Que eso estamos operando, nos piden de fuera de la región, de Argentina, nos piden para operarse dentro del Pereira Rosell, ¿verdad? Y tenemos un equipo que se le ha comprado todos los insumos, hubo una donación por parte de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia de un fetoscopio, y después ya se mantiene todo el resto. Y lo más importante, tenemos a los profesionales muy capacitados para hacerlo, y estamos operando a los niños dentro de la panza de las mamás cuando tienen una malformación. Ahí obviamente estamos operando para pacientes de ACE, pacientes del sector privado, y como te digo, pacientes de la región, pacientes de afuera, de Argentina, porque eso salva mucha vida. Y lo otro que estamos haciendo es aumentando, por ejemplo, toda la serie de procedimientos endovasculares que se hacen, o sea que cuando los angiógrafos van por dentro de las arterias de los pacientes, eso ya lo estamos haciendo en ACE, lo estamos haciendo en el Maciel, que pusimos el angiógrafo ya estaba de antes, pero no estaba funcional. Lo hacemos en el Maciel y lo hacemos en Tacuarembó. Y otra cosa importante, el desarrollo del INMAE cardiológico, que estaba, se acuerda que el doctor Tabaré Vázquez lo había habilitado con la firma, pero no estaba en funcionamiento, porque no se llegaba a concretar, por lo que implica, bueno, ya lo tenemos puesto en el hospital de Tacuarembó funcionando, y viene haciendo, y lo hicimos en conjunto con el hospital de clínica. Yo en ese aspecto con Álvaro Villar trabajamos muy bien, y pudimos poner ese entre los dos. También el hospital de clínicas pone con la cátedra de los cardiólogos, y nosotros tenemos toda la infraestructura del hospital, el angiógrafo y insumos, ¿no? Para de esa manera poder resolverlo. Es seguir buscando esta serie de procedimientos y sobre todo buscar en lo que es aumento de tecnología y de calidad, que es lo que permite uno resolver a todos los pacientes. Nosotros tenemos que nosotros llevamos la administración pensando en el paciente,
Nosotros tenemos que resolver la vida del paciente de cualquier manera y poner toda la institución, ¿verdad? No es que todos los que trabajamos en ACE estamos para beneficio de ACE, para beneficio de la institución. No. El objetivo nuestro es el paciente, que va a atender ese usuario, cómo nosotros le resolvemos el problema. Y de la mejor calidad, como te digo. Doctor Leonardo Cipriani, presidente de ACE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer, siempre a las órdenes, y para aclarar todo tipo siempre de duda que salga sobre alguna contratación o algo, nuestra administración es bien transparente, nosotros hacemos todo por el TOCAF, seguimos la ley, seguimos el tribunal o sea que eso la gente puede preguntar, hacer ustedes mismos, si mañana mismo quisieran tener una reunión con el director de SAME 105 por este artículo de hoy, estamos más que a las órdenes. Muchas gracias. A las órdenes.